Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo, el podcast donde nos sumergimos en los relatos más oscuros, inquietantes y reales. Hoy nos adentraremos en la desgarradora historia de Felicitas Sánchez Aguillón, una partera aparentemente común que se transformó en una de las asesinas seriales más temidas de México, conocida como la Ogresa de la Colonia Roma, un nombre que quedó grabado en la historia del horror. Un caso lleno de secretos oscuros y una madre capaz de cometer los actos más atroces contra sus propios hijos. ¿Están listos para escuchar la historia que pocas veces se escucha? Comencemos. Felicitas Sánchez nació a finales de la década de 1890, en Cerro Azul, Veracruz, un pequeño pueblo de México. No se sabe mucho de su infancia, pero hay algo que resalta: la relación tormentosa con su madre. Este rechazo temprano de la figura materna dejó una huella muy profunda en su psique. Desde pequeña Felicitas mostró comportamientos perturbadores. Se deleitaba en la crueldad hacia los animales. Disfrutaba matando y envenenando perros y gatos. Un comportamiento que con el tiempo se convertiría en un patrón. La psicopatología de Felicitas se fue formando a base de violencia, rechazos y una falta total de empatía. El rechazo materno y la conducta violenta hacia los animales son interpretados por expertos como factores que modelaron su personalidad psicopática y su fuerte aversión a la maternidad, provocando una desconexión emocional notable. Se sugiere que su comportamiento temprano, especialmente el maltrato animal, funcionó como una forma de controlar o proyectar las heridas internas y la sensación de impotencia que sentía desde niña. En los primeros años del siglo XX, concluyó estudios como enfermera y comenzó a ejercer como partera en Veracruz, profesión que luego evolucionaría hacia actividades ilícitas. Se casó con un hombre del mismo pueblo, Carlos Conde, descrito como subordinado e influenciable. De esa unión nacieron gemelas, pero Felicitas rechazó desde temprano su rol maternal y presionó para venderlas por dificultades económicas. Su esposo accedió, pero más tarde quiso recuperarlas. Sin embargo, ella se negó a revelar dónde estaban, lo cual provocó el divorcio alrededor de 1910. Felicitas mostró por primera vez el abismo al que podía llegar. Tras la ruptura matrimonial en 1910, Felicitas se mudó a la Ciudad de México, donde alquiló una habitación en la Colonia Roma y comenzó a trabajar como partera clandestina. Con el tiempo, amplió sus actividades hacia el tráfico de menores y abortos ilegales, aprovechando su formación profesional y las debilidades judiciales de la época. Este fue el primer indicio de lo que estaba por venir. A pesar de haber tenido varios hijos, no se sabe con certeza si Felicitas llegó a matar a alguno de ellos, pero su historia con las gemelas marca el indicio de una cadena de actos espeluznantes. En la década de 1910, Felicitas se trasladó a la Ciudad de México, donde se asentó en la Colonia Roma, un edificio de departamentos. Fue allí donde comenzó a ofrecer sus servicios médicos, en su mayoría abortos ilegales. Como partera, las mujeres acudían a ella, creyendo que recibirían atención profesional, sin saber que la muerte las acechaba tras la puerta de su habitación. Felicitas pronto estableció un negocio paralelo. Comenzó a vender bebés, comprándolos de madres desesperadas o de personas dispuestas a entregarlos a cambio de dinero. Lo que comenzó como una simple práctica clandestina evolucionó rápidamente hacia algo mucho más macabro. Con el dinero que recaudó, Felicitas abrió una miscelánea en la calle Guadalajara, esto en la Ciudad de México, a la que llamó La Quebrada,
Pero la miscelánea no solo era un negocio, también era un centro clandestino donde continuaba sus prácticas criminales. La cañería de su local estaba frecuentemente obstruida y los vecinos reportaban extraños olores provenientes de su departamento. Pronto Felicitas fue más allá de los abortos ilegales y el tráfico de niños. Empezó a asesinar a los bebés que no podía vender. A veces les quitaba la vida con un cuchillo, otras veces los quemaba vivos. Algunos vecinos aseguran que podían escuchar el sonido de los llantos de los niños, pero nadie se atrevía a hacer nada. Los testimonios más perturbadores relatan que a menudo, después de matar a los bebés, Felicitas arrojaba los restos de los pequeños por el retrete. Otros, más macabros aún, dicen que incineraba sus cuerpos en el mismo edificio, mientras el humo negro se filtraba por las ventanas, dejando un olor nauseabundo en el aire. Un detalle aún más espeluznante fue el altar que encontraron en su habitación. Un altar macabro, lleno de velas, ropa de bebé y fotos de niños. Parecía coleccionar recuerdos de sus víctimas, como trofeos de su horrenda labor. Todo un ritual extraño, oscuro, proveniente de una mente perturbada. Fue el 8 de abril de 1941, cuando el crimen de Felicitas finalmente salió a la luz. Los vecinos del edificio de Salamanca, número 9, donde vivía Felicitas, reportaron un problema con las cañerías del edificio. Al destapar las alcantarillas, se encontraron con un horror indescriptible, un tapón de carne humana, putrefacta, gasas y algodones ensangrentados. En medio de esa masa repugnante, los investigadores encontraron un cráneo humano. Las autoridades, al investigar su apartamento, hallaron más pruebas que confirmaron la magnitud de sus crímenes. Fotos de niños, objetos personales y lo más aterrador, un pequeño cráneo humano. Felicitas, al enterarse de la investigación, huyó, pero la policía no la dejaría escapar tan fácilmente. El 11 de abril de 1941, un fontanero llamado Salvador Martínez fue detenido. Él había sido cómplice de Felicitas, pues le ayudaba a destapar las cañerías obstruidas por los restos humanos. En su declaración, dejó claro que había estado al tanto de los crímenes, pero temía por su vida y aceptaba el soborno para mantener su silencio. Felicitas, junto a su amante, Roberto Covarrubias, fue finalmente capturada. Sin embargo, la justicia en ese momento no parecía estar de su lado. Gracias a una serie de irregularidades y la intervención de figuras poderosas, permitió que esta asesina en serie fuera puesta en libertad. Felicitas fue liberada a los pocos meses de su detención, a pesar de las pruebas en su contra, la corrupción del sistema judicial mexicano. Felicitas, sabiendo que su vida estaba arruinada, tomó una decisión final. El 16 de junio de 1941 se suicidó con una sobredosis de Nembutal. En la casa que compartía con su amante, dejó 3 cartas posmutas, en la que no expresó arrepentimiento ni emoción alguna. No mencionó a su hija ni a sus crímenes, simplemente se despidió sin rastro de humanidad. La hija de Felicitas, fruto de su relación con su amante, pasó a la tutela del Estado. Fue enviada a un hospicio donde creció lejos de la figura de su madre, convirtiéndose así en una persona funcional para la sociedad. La historia de Felicitas Sánchez Aguillón es un oscuro recordatorio de cómo el mal puede transformar formas inesperadas. Como la ogresa de la colonia La Roma, Felicitas dejó un legado de horror que sigue siendo parte de la historia criminal mexicano. Una mujer que, en su propia perversión, fue capaz de tratar a sus hijos como simples objetos, despojándolos de toda humanidad. Gracias por acompañarnos en este episodio del arte de escuchar el miedo. Si este relato te ha dejado inquieto, no dudes en compartirlo y en dejarnos tus comentarios.